Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar muy especial. Mi nombre es Loreto González, soy a cargo de la dirección técnica en TradeMaker y es un placer para nosotros recibirlos hoy. Bueno, en TradeMaker nos dedicamos, sí, a traer herramientas terapéuticas que van en la vanguardia, siempre con evidencia y resultados comprobados. Hoy día el honor lo lleva Mesogeal Flow, la nueva generación de Skin Booster para hidratación profunda y regeneración avanzada. Y para hablarnos con detalle de este excelente producto, tengo el gusto de presentarles a una gran profesional y especialista, que es la doctora Celeste Nome. ¿Ya? Ella es médico, máster en medicina estética facial, España, cirujano dentista en Chile, dirección cadavérica en la Clínica de Mayo, la Facultad de Medicina de Estados Unidos, ecografía facial en Holanda, miembro internacional de la CMAC. Bueno, es experta en todo lo que es miembro, en todo lo que es la facultad también de Portugal, Canadá, y nada más y nada menos que dueña de la clínica y directora académica en su clínica en Chile. Así que, doctor, bienvenida. Su pasión es enseñar, aprender, aportar y también tratar a pacientes ayudándoles a mejorar el amor propio. Bienvenida, doctora. Así que muchas gracias. Qué linda, Lore. Muchísimas gracias por esta presentación. Es un honor para mí poder estar aquí hoy. Muchas gracias sobre todo a Corupharma, a Train Medical, a Trama Academy, a ustedes por la invitación. Yo siempre me siento muy a gusto y siento que somos una familia. Vamos a ir ahora prontito a Tailandia, así que con mayor razón yo le digo el Team Trade. Así que es un honor poder compartir con ustedes hoy un tema que yo considero que es súper importante, es especialmente interesante, porque refleja también muy bien hacia dónde se está moviendo la medicina estética moderna, cómo ha ido cambiando esta medicina estética y cómo pasamos de una hidratación normal a una regeneración inteligente. Así que bienvenidas y bienvenidos todos los que están aquí acompañándonos hoy. Espero que disfruten mucho. Cualquier cosa me dicen porque yo no estoy viendo el chat. Así que levanten la manito, sáquense el mute, no sé, lo que quieran, pero aquí estoy, cualquier duda. Hoy vamos a hablar acerca de Mesogyl Flow, un componente nuevo, una revelación en el mercado, la nueva generación de los Skin Boosters para poder hacer hidratación y regeneración avanzada. Así que bienvenidas y bienvenidas. ¿Quién soy? Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Celeste Nome, soy cirujano dentista y así como dijo la Lore, soy máster en medicina estética facial. Hace más de 10 años que tengo experiencia en esta área. Soy formadora internacional de médicos y dentistas a lo largo del mundo, soy speaker internacional y soy miembro de diferentes grupos que manejan complicaciones a nivel de medicina estética, otras que crean protocolos. Me gusta mucho, soy bien nerd y por lo mismo también he sido y sigo siendo docente en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa y también en el Medio Oriente. Actualmente soy directora de dos clínicas, una en Linares, Chile y otra aquí. Como pueden ver, estoy en mi rinconcito en la clínica DAC en Barcelona. Y hoy vamos a hablar acerca del factor del cambio. Durante muchos años nosotros empezamos a hablar acerca de la medicina estética y toda nuestra atención estuvo centrada principalmente en corregir las arrugas. A mí cuando me enseñaron hace más de 10 años me decían, mira, aquí está la arruga, tú tienes que ir debajo de la piel e inyectar. Corregíamos principalmente las pérdidas de volumen, los signos de envejecimiento, pero ¿qué pasó? En el tiempo empezaron a aparecer como nuevos conceptos. Yo no sé si ustedes son de la misma época mía, hay algunos seguramente que son un poquitito más nuevos, pero y ya entienden este concepto de una idea completamente diferente del rejuvenecimiento, integrando la calidad de la piel. Y es lo que hoy estamos viviendo a partir de toda esta evolución. Ya no hablamos solamente de hidratación, ya no hablamos únicamente de bioestimulación, que estuvo tan de moda hace 3 4 años. Estamos empezando a hablar de un poquito más avanzado, de señalización celular, de regeneración tisular, de estética basada en la biología, de entender procesos. Y justamente es eso lo que yo quiero compartir con ustedes
hoy. Quiero que vayamos analizando cómo ha ido evolucionando esta categoría, por qué los productos que están apareciendo ahora, como el Mesogyl Flow, por ejemplo, que vamos a hablar hoy, representan una nueva manera de abordar la calidad de la piel. Y me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí han escuchado durante el último tiempo como preguntas como, doctora, o frases como, doctora, me quiero ver más descansada, quiero que mi piel se vea más sana, no quiero que se me note, no quiero que se me note que me hice algo, no quiero que mi marido se dé cuenta, o solamente busco prevenir, no quiero aumentar el volumen? Y probablemente todos durante este año y los años anteriores o cercanos hemos escuchado este tipo de frases o preguntas. Y es porque nuestros pacientes también han cambiado, ya no son como antes que solamente querían ir a lo puntual, aumentar el volumen de los labios, hacerse la rinomodelación, marcar el contorno mandibular que estuvo de moda antes de la pandemia, ¿verdad? El paciente actual tiene más acceso a la información que nunca. Esta misma imagen que está hecha con una inteligencia artificial es la misma que pueden hacer nuestros pacientes y hacerles preguntas como si estuvieran hablando con un doctor. Toda esta cantidad de información que van teniendo estos pacientes modula también la manera en que cada persona ve y observa los resultados a nivel de redes sociales, a nivel personal, qué es lo que tiene como objetivo. Se conocen mucho las tendencias internacionales y a pesar de que las sociedades son diferentes y las culturas son muy diferentes también, se van viendo y se van reconociendo estas tendencias y captando como propias independientes de donde estemos en el mundo. Y es que entender que verse bien no significa necesariamente tener más volumen ha sido lo fundamental durante este tiempo. Entonces, de hecho, como que muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Hoy día la calidad de la piel se ha transformado en uno de los pilares más fundamentales, más importantes en el envejecimiento saludable, que es lo que la gran mayoría de la gente busca. Y es lo que nosotros notamos cuando una piel está luminosa, cuando refleja la luz correctamente, cuando tiene buena textura, cuando tiene elasticidad, ¿verdad? Cuando no está tan flácida. Y muchas veces el paciente parece más joven incluso sin haber aumentado los volúmenes. Lo que antes era como, quiero más pómulo, quiero más contorno mandibular. Incluso esas características ahora se están viendo como pautas que marcan una cara más envejecida, más que una cara más joven. Entonces, por eso creo que el gran desafío de esta especialidad que estamos viviendo a día de hoy, durante los próximos años también, va a ser poder mantener los tejidos biológicamente y también estructuralmente funcionales y activos durante más tiempo, ¿ya? Entonces, lo que buscan hoy los pacientes es más glow, una mejor calidad de piel, naturalidad, prevención. Imagínense que las niñas ahora de 10, 12, 15 años están haciendo rutinas de skincare que son fantásticas y algunas veces también sobreexageradas. Estamos tratando con una pauta que no todas las veces está bien hecha, no todas las veces es saludable. Pero en fin, desde chiquititas ya las personas, las niñas en mayor medida comienzan a tener un cuidado sobre la piel. Y por supuesto, todos buscamos mayor longevidad, tanto a nivel de cuerpo como también de cómo se ve nuestra piel. Así que seguimos avanzando. ¿Qué pasó? Durante los 90 comenzaron recién los inicios de la hidratación inyectable y vamos a ver ahora la evolución de estos skin boosters. Y cuando analizamos esta evolución podemos ver como una progresión súper interesante. Fíjense que la primera generación de ácidos hialurónicos estaba centrada principalmente en hidratar, y eso fue a inicios de los 90, 2000. El ácido hialurónico, que era no reticulado y que buscaba hidratar, partió como un skin booster que influía directamente en la función hídrica de la piel, y eso tenía mucho sentido. Sabíamos que el contenido hídrico influía directamente sobre la apariencia cutánea y por lo tanto era lo que se necesitaba. Pero después empezamos a desarrollar tecnologías capaces de poder prolongar esta hidratación y ahí es donde aparece, por ejemplo, Profilo, que es un bioregenerador e hidratante y comienza, gracias a esto, a aparecer un nuevo concepto. Está este nuevo concepto de hidratar, de bioregenerar, también da paso a la bioestimulación, que no digo que haya sido antes o después, sino que también iban de la manito. Todos los bioestimuladores, en donde sobresale sobre todo el ácido poliláctico,
y que llega no solamente para aportar algo al tejido, sino que también para inducir al propio organismo a poder tener una respuesta, ¿verdad? Y actualmente estamos en una cuarta etapa. Toda esta etapa de evolución de los skin boosters de la hidratación ha llegado a una etapa muy inteligente, con mucha regeneración, con mucha ciencia y tecnología aplicada, y es donde estamos a día de hoy. Es donde entra la etapa de la regeneración celular. Ya no basta solamente, el foco no está solamente en la hidratación y no está solamente en el resultado visible, sino que en comprender qué es lo que pasa dentro de este tejido. ¿Qué pasa con los fibroblastos? ¿Qué pasa con la matriz extracelular? ¿Qué pasa o qué señales biológicas nosotros estamos siguiendo? Esto es súper, súper, súper importante porque el futuro de la medicina estética, de la armonización orofacial o como lo que la quieran llamar, probablemente cada vez va a ser más biológico, más científico y menos mecánico. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo que vamos a empezar a trabajar hoy. Y yo les hago la pregunta, a ver si alguno me puede contestar. No sé si lo pueden poner en el chat, si quieren encender sus audios, pero ¿es suficiente hidratar a los pacientes? Vayan dejándome una Yo, manito para abajo, si cuénteme. eso, en el chat tienen la posibilidad de ir también interactuando, ¿ya? Vamos, interactúen. ¿Qué podemos hacer para que interactúen o ya los dejamos así nomás? Es que, a ver, yo me estoy saliendo de la pauta, pero el que más interactúe, yo creo que le podríamos dar, no sé, una La doctora pelotita en Javiera Ubal dice, algún no es regalito. suficiente. No es suficiente, ¿verdad? No es suficiente. A ver, durante mucho tiempo nosotros asociamos el envejecimiento a la pérdida de agua. Pensábamos que una piel deshidratada es una piel envejecida y es verdad, pero nos quedamos cortos. La hidratación disminuye, es cierto, con el paso de los años, pero hoy sabemos que el envejecimiento y el proceso de envejecimiento de la piel y sobre todo de la cara es muchísimo más complejo. Existe una disminución de muchos, muchos ámbitos y muchos marcadores. Hoy sabemos que el envejecimiento, la inflamación crónica influye, que existe el estrés oxidativo, que existe la alteración de la matriz extracelular, que hay una disminución de la actividad fibroblástica. Sabemos muchas cosas celulares que hace 10 o 20 años no reconocíamos al 100%. Sabemos que hoy existe deterioro en también los mecanismos de la reparación tisular, que es súper importante. Por lo tanto, si el envejecimiento es multifactorial, la solución tampoco estaría bien pensada en que sea solamente de un factor como lo es la deshidratación, sino que también debiese ser multifactorial y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a cuestionar nuestra forma de pensar. Yo cada vez que hago una presentación digo, sean cuestionadores, pregúntense todo, juzguen, no crean todo. Yo les voy a hacer una presentación hoy de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo he estudiado, a todos los papers que me leí para poder hacer esta presentación, a lo que el laboratorio aporta, a mis casos clínicos, a mi experiencia de más de 11 años haciendo esto, pero siempre ustedes van a tener una pregunta que a lo mejor yo no me la voy a saber, un cuestionamiento que puede estar muy bien pensado y que a lo mejor echa por tierra algo que yo estoy diciendo y está perfecto. Yo los incito a cuestionar, a ser críticos y a hacerse todas las pruebas posibles para poder decir, a ver, ¿esto me cierra o no me cierra? ¿Por qué debiese ser esta cosa? ¿O por qué no? Entonces, al cambiar nuestra forma de pensar, nosotros eh, nos dejamos de preguntar cómo hidrato más, por ejemplo, que ahí ya nos valíamos de los hidratantes, del ácido hialurónico convencional, no reticulado, con alto y bajo peso molecular, sino que nos empezamos a preguntar cómo le ayudo al tejido a que pueda funcionar mejor. Y esa es una pregunta súper, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros también nos podemos preguntar cómo favorezco ciertos tejidos, cómo favorezco ciertos procesos regenerativos, cómo puedo mejorar la comunicación celular, por ejemplo. Y ahí, a partir de ahí es donde comienzan a aparecer nuevas plataformas terapéuticas, nuevos tratamientos que nos permitan mejorar el resultado que tengan nuestros pacientes. Pero vámonos a la base. El ácido hialurónico, nosotros
Probablemente todos aprendimos que el ácido hialurónico es la única molécula a captar más de 10.000 veces su peso en agua y que capta grandes cantidades de agua. Y eso sigue siendo cierto, sí es verdad, yo no voy a cuestionar eso, pero hoy sabemos que esa explicación es insuficiente. No, no es del todo completa. El ácido hialurónico participa, por ejemplo, en estos procesos de señalización celular, interactúa con receptores específicos, participa en la migración celular, modula la inflamación, es una molécula que participa en la reparación tisular. En esta modulación de la inflamación tiene mucho que ver en cómo influye sobre ciertos mecanismos biológicos y por eso es que hoy el peso molecular importa tanto, que ya vamos a ver más adelante por qué influye y en qué influye el peso molecular de estas estructuras y de la composición biológica que tienen. Porque estos pesos moleculares generan respuestas también que son biológicas y que son diferentes. Y aquí es donde comienza la parte más interesante para mí de la presentación. Porque cuando entendemos que el ácido hialurónico puede comportarse, como dice ahí al final, como una molécula bioactiva, dejamos de verlo solamente como, como un hidratante o como una molécula que forme parte de la hidratación y empezamos a verlo como una herramienta con la que somos o vamos a ser capaces de modular la biología del tejido. ¿Y por qué es importante el peso molecular? Una de las características más importantes que ya vamos a ir viendo del Mesohyl Flow, por ejemplo, es que tiene precisamente su distribución está en dos pesos moleculares, un 25% de ácido hialurónico de alto peso molecular, como dice aquí, en donde el peso de la molécula es de 1500 Dalton, kilodalton, y además un 75% de peso de ácido hialurónico de bajo peso molecular, ¿ya? Y esto no parece una diferencia importante hasta que analizamos el comportamiento biológico. ¿Qué es lo que pasa aquí? El ácido hialurónico de alto peso molecular se relaciona principalmente con la estabilidad. Esta estabilidad que es fundamental. O sea, nosotros tenemos que poder mantener una homeostasis, poder hacer una protección de la célula, darle una integridad tisular a la matriz extracelular. Y por otra parte, debemos también ser capaces de poder tener estos beneficios del ácido hialurónico de bajo peso molecular, que va a tener un comportamiento mucho más dinámico, va a formar parte de la señalización celular, va a participar en los procesos de remodelación tisular, va a estimular a los fibroblastos para que puedan generar todos los procesos que le continúan y que son fundamentales para la bioregeneración, para la bioestimulación y para la formación de todo lo que queremos hacer en cadena con estos bioestimuladores no inflamatorios. Entonces, ya vamos avanzando de a poquitito. Si está muy pesada la presentación, me dice, voy un poco más lento. Pero si no, seguimos, porque ahora es donde hablamos del ácido hialurónico, en donde seguramente quienes son un poquitito más biólogos o que les gusta más la biología más molecular, cuando hablamos de ácido hialurónico, seguro que la mayoría de nosotros pensamos inmediatamente en CD44. Y es que efectivamente el CD44 es el factor, no el factor, el receptor más estudiado y más conocido del ácido hialurónico, porque acuérdense que participa en la adhesión celular, participa en la migración, en la proliferación y en la comunicación entre las células y entre la matriz extracelular. Pero hoy sabemos que la biología del ácido hialurónico es mucho más compleja. No es solamente un tipo de receptor, sino que existen muchas vías receptoras o vías de señalización que están involucradas en este proceso. El RHAMM, que ya les voy a ir explicando cada uno qué significa, participa, por ejemplo, en la migración celular, en la reparación tisular. Pero también está el LIBE1, que participa en el transporte linfático y la homeostasis, por ejemplo. El HARE o el HARE participa en la degradación y en el clearance sistémico. Y especialmente son súper interesantes los receptores TLR2 y 4, porque estos nos van a permitir entender cómo los fragmentos de ácido hialurónico pueden actuar como señales biológicas que van a ser capaces de activar las respuestas regenerativas que nosotros buscamos cuando hacemos este tipo de procedimientos. Y esto cambia completamente la visión que tenemos del ácido hialurónico. Ya no es solamente el hidratante que rellena la arruga y que capta su peso molecular en agua. Ya no es la molécula que se va a quedar
un año, 6 meses o 18 meses y que luego va a generar la reposición de la zona que perdimos en volumen, sino que estamos hablando también de comunicación celular. Y eso es un gran avance. Entonces, me gustaría detenerme súper brevemente en este receptor, porque es un receptor, a ver, para mí, fascinante. Les dejé aquí una especie de gráfico descriptivo para que sea un poquito más fácil, porque esta parte es un poco más densa, ¿ya? Pero el RHAMM, que significa Receptor for Hyaluronate Mediated Motility, es una palabra importante en motility porque significa movimiento, o sea, cuando un tejido se lesiona, cuando hay algún daño, alguna injuria tisular, los fibroblastos se tienen que mover y tienen que migrar desde la zona donde están hacia la zona dañada, donde está el daño celular, para poder reorganizar esta matriz extracelular y poder participar en este proceso de reparación. Entonces, este receptor es uno de los principales involucrados en este fenómeno, en el proceso de migración para la reparación tisular, ¿ya? Ese es como el punto número uno, súper importante. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque esta regeneración que yo les dejo aquí no depende exclusivamente de producir colágeno. Y eso depende también de las células que son capaces de llegar al lugar en donde se necesita. Y esto nos recuerda, pero claramente, que la biología es mucho más compleja que solamente tener hidratación. Todo este proceso no necesita solo agua, no necesita solo la capacidad de hidratación que tiene la molécula, sino que muchísimo más. Y entonces ahí es donde entra los TLR2 y 4. Y esto es porque probablemente esta es una de las diapositivas más interesantes de toda la presentación, así que pongan ojo aquí, porque aquí es donde dejamos definitivamente, ya si no bastaba con lo anterior, de pensar en el concepto tradicional de hidratación. Los fragmentos de ácido hialurónico que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo, que sean de bajo peso molecular o de menor peso molecular, pueden interactuar con estos receptores, los Toll-like receptors, TLR, ¿ya? El 2 y el 4. Y esto ocurre porque se empiezan a activar diferentes cascadas intracelulares que vienen un montón de ellas. Aquí les dejo las NF-κ beta y cuando escuchamos eso solamente, seguramente nos recordamos de inflamación y es verdad. Pero aquí tenemos que recordar algo súper importante porque no toda la inflamación es perjudicial, no toda la inflamación es dañina y no toda la inflamación tampoco produce algo malo, sino que la inflamación controlada, que es lo que nosotros buscamos en este minuto para poder generar una regeneración, esta inflamación controlada es uno de los principales mecanismos que utiliza nuestro organismo para poder iniciar los mecanismos de reparación. Y entonces ahí eso es como la génesis de la medicina regenerativa moderna, de lo que estamos hablando ahora, porque se aprovecha justamente de esta capacidad biológica para buscar no evitar completamente la reparación tisular. No sé si se entiende eso, si no, lo vuelvo a explicar. Si tienen alguna duda, lo vuelvo a explicar, pero en el fondo, en palabras simples, no busca dañar al 100%, pero tampoco busca que se corte la inflamación, sino que busca modular esta reacción. ¿Para qué? Para producir una diferencia. Y esa diferencia es enorme porque va desde la hidratación a una regeneración inteligente. Y eso que todavía estamos hablando solamente del ácido hialurónico. Por eso la incorporación de un ácido hialurónico no reticulado de alto y de bajo peso molecular durante todo este tiempo fue tan boom. Por eso es que se cambió el esquema de qué es lo que se había estado haciendo de los skin booster cuando empezaron a surgir todos estos eh, productos, porque se cambia este concepto, se cambia la respuesta tisular. Y entonces pasamos de la hidratación a la regeneración inteligente. Y aquí es donde veíamos esta historia. Esta es probablemente una de las diapositivas más que va a generar más furor o más así como, hoy mira, ya están hablando de otras marcas. La verdad es que yo trabajo hace muchos años, he trabajado con muchos productos y también con estos que les estoy mostrando aquí. Y es probablemente esta una de las diapositivas más interesantes de toda mi presentación, porque en realidad aquí es donde nosotros dejamos definitivamente atrás el concepto más tradicional de esta hidratación y empezamos a ver las diferentes presentaciones de ácido hialurónico que tenemos.
Ya sabemos, ¿se acuerdan que los fragmentos de ácido hialurónico de bajo peso molecular eran los que podían interactuar con los TLR, los receptores Toll-like R2 y R4, ¿se acuerdan? Y entonces comenzaba todo este proceso de inflamación, pero aquí nosotros estamos hablando de cómo mejorar, de cómo hacer una regeneración inteligente sin generar toda esta inflamación. Eh, cuando tenemos que hacer una diferencia entre los productos que hay en el mercado, nos vamos a enfocar en varias cosas. Como vimos antes, había comenzado en esta escala de los años que yo les había mostrado al principio, comenzaron los primeros ácidos hialurónicos en donde solamente la molécula era para hidratar, luego pasaron los skin boosters en donde se buscaba hidratar en profundidad, mejorar la elasticidad y la luminosidad, que era como lo que se había estudiado hasta este minuto. Luego sale un disruptor del mercado que ayuda a cambiar este concepto y a darnos un primer paso para poder seguir evolucionando en donde hablan de la biorremodelación, con una tecnología para actuar sobre la laxitud también, pero no generar esta inflamación o proinflamación de los bioestimuladores proinflamatorios, por ejemplo. Y ya finalmente nos vamos a la evolución máxima en donde podemos hablar de soluciones que combinan tratamientos de ácido hialurónico de alto y de bajo peso molecular en concentraciones mucho mayores, pero que además incorporan polinucleótidos entregándole la medicina regenerativa que tanto sabemos ahora y que tanto queremos hacer y que tanto se habla en los congresos, en todos, para poder reparar, regenerar, revitalizar y mejorar la piel desde el interior. Entonces no estamos hablando solamente de la hidratación, sino que remodelación, regeneración, reestructuración, bioregeneración, bioremodelación. Todos esos conceptos engloban finalmente el qué es lo que hace esta nueva evolución, o esta nueva generación, que es la cuarta generación, de los bioremodeladores de colágeno. Pero ¿qué es lo fundamental de todo esto? El fibroblasto. El fibroblasto, cuando nosotros hablamos de los fibroblastos, generalmente está como muy banalizado, ¿verdad? Hablamos de los fibroblastos como la célula encargada de generar el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico propio, pero el fibroblasto no es solamente enfocarnos en las arrugas son una consecuencia, el verdadero protagonista está mucho más profundo, no son solo las arrugas, sino que es esta célula capaz de producir todas estas proteínas que nos van a ayudar a mejorar y a potenciar los componentes de la matriz extracelular. Cuando somos jóvenes, como todos nosotros, ¿verdad? Que no tenemos ni una arruga, nuestros componentes de la matriz extracelular, como lo vemos aquí, los fibroblastos son súper activos, súper móviles, van para allá, se mueven para acá, se comunican súper efectivamente, responden a los estímulos, reparan los tejidos, pero así como todo, con el paso de los años comienza a ocurrir algo interesante. Y no es que desaparezcan, no es que se eliminen, sino que empiezan a funcionar peor, se vuelven más viejitos, se vuelven menos eficientes, más lentos, las señales son mucho menos eh, sensibles, ya no regeneran tanto. Y aquí es donde aparece el concepto de senescencia celular. Uy, ahí se me fue una S en el senescente, para que vean qué le hice yo. Y aquí es donde sale un concepto que a mí me encanta, que es el inflammaging, que viene de dos palabras, inflamación y aging, o sea, inflamación y envejecimiento. Es probablemente uno de los conceptos de medicina estética más actual para poder describir qué es lo que pasa a nivel celular con la inflamación crónica o de bajo grado o en el tejido celular en un constante estar yendo y viniendo, que es lo que está pasando ahora y es decir, la inflamación asociada al envejecimiento. No estamos hablando de una inflamación evidente, o sea, si ustedes se pegan y se generan una tremenda inflamación, eso no es inflammaging. El inflammaging es como más silencioso, es una información que es sostenida en el tiempo, pero que no es evidente, que no es una infección, que no es algo persistente, grande, sino que es persistente, es crónica, ocurre durante los años y termina finalmente alterando la función celular. Y es que los fibroblastos se vuelven menos eficientes por eso, porque la matriz extracelular
pierde calidad, disminuye la reparación de la capacidad de la reparación, comienzan a aparecer los signos visibles del envejecimiento, como lo vemos aquí un montón. Esto se puede ver influido por la dieta, por el sedentarismo, por el estrés crónico, por la disbiosis intestinal. Tenemos esta conexión cerebro-piel y el intestino. Todo esto va generando cambios celulares a nivel interno que hacen que justamente comience el envejecimiento. Y por eso es que sabemos también que actualmente rejuvenecer no consiste solamente en rellenar arrugas, ya eso quedó en el pasado, sino que consiste en mejorar la biología del tejido y estamos ya metiéndonos en estas células. Y ahora vamos a pasar a uno de los segundos, diría yo, como, o primeros, depende de cómo lo veamos, representantes o actores oficiales de qué es lo que significa este nuevo producto, que son los polinucleótidos. Los polinucleótidos aquí llegan con una relevancia fundamental que van a ser no un extra, sino que va a ser un complemento y que va a dar paso a la evolución y a la cuarta generación de bioremodeladores del mercado, porque aportan una capa adicional a toda esta complejidad biológica que veníamos hablando de los receptores, de las células, de los cambios, sino que solamente este pequeño integrante le aporta esta complejidad, sabiendo que son fragmentos de ADN que son altamente purificados y que funcionan como unos inductores biológicos. ¿Qué es lo que hacen? Primero, que cualquier cosa favorecen la actividad fibroblástica y eso es fundamental para nosotros poder hablar sobre regeneración, ¿ya? Sobre comprometer o apoyar los procesos de inflamación, de regeneración y de envejecimiento. Así que son súper, súper importantes. Pero aparte de favorecer esta actividad fibroblástica, ellos apoyan en los mecanismos, por ejemplo, de reparación, contribuyen a la síntesis de la matriz extracelular, que es en el fondo cuando yo digo en mis cursos más chiquititos. Aquí yo voy a hacer como no los veo a todos, voy a hacer como que estoy en mi curso chiquitito. Es decir, si tú, que eres una colega mujer, no es que esté dejando fuera a los hombres, ya me van a entender, pero si tú quieres una colega mujer, quieres que te traten como una reina, primero te tienen que armar el castillo, porque tú no te puedes ir a vivir a una casita si quieres ser reina, tienes que tener tu castillo para ser reina. Bueno, esto es lo mismo. Aquí los polinucleótidos contribuyen a formar el castillo, o sea, contribuyen a la síntesis de la matriz extracelular para que los fibroblastos se sientan con toda su alta capacidad y puedan ayudarnos a favorecer todos los procesos. Aparte de todo eso, favorecen la microcirculación, que es fundamental para poder mantener los tejidos oxigenados, para poder controlar el estrés oxidativo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, por eso a mí me gusta explicar que estos polinucleótidos no son como otro ingrediente más. Desde que salieron al mercado y nosotros los pudimos probar, yo estoy enamorada de los polinucleótidos, los uso, la verdad, cada vez que puedo, los complemento mucho con tratamientos. No se trata de un mentolatum, no me gusta pensar en un procedimiento que la gente diga, ay, sirve para todo, porque ya cuando le ponemos esa característica significa que estamos siendo unos charlatanes. Así que los polinucleótidos no es que sirvan para todo, pero son un excelente eh, eh, proceso terapéutico para poder mejorar y contribuir a la evolución de todos los tratamientos que vamos haciendo. Y por eso es que es súper importante cuando se combina con el ácido hialurónico. Entonces, aquí ya nos vamos a una diapositiva que es un poco incómoda seguramente para ciertas personas, para mí no, porque yo he trabajado con los dos materiales, también he tenido la posibilidad de hablar de cada uno de los materiales en particular y yo le agradezco mucho a Profilo también el ingreso que hizo al mercado porque dio paso a poder generar una nueva generación. Todo lo que va marcando, todo lo que va saliendo como pionero marca la pauta y promueve la estimulación no de colágeno, la estimulación de los demás laboratorios y de toda la tecnología para poder ser aún mejores. Y no hablamos solo de productos, quienes marcan la pauta siempre tenemos esta intención de hacer lo mejor posible, pero siempre van apareciendo otras cositas que se pueden ir aportando a esta base inicial. Y entonces hablamos primero de que podemos identificar tres objetivos biológicos diferentes cuando observamos la formulación de el Profhilo y el Mesogil Flow. Primero, el ácido hialurónico de alto peso molecular que aporta homeostasis y la hidratación, ¿verdad? El segundo, el ácido hialurónico de bajo peso molecular que va a aportar la señalización celular.
Acuérdense, el de alto peso molecular es la homeostasis y la hidratación, y el de bajo peso molecular es la señalización celular. Y el tercero es que el mesogilfro aporta un enfoque regenerativo, que son los polinucleótidos. Por lo tanto, no estamos viendo solamente un mecanismo de acción hidratante ni bioregenerador, sino que estamos viendo varios mecanismos actuando simultáneamente. Y eso es precisamente la razón por la que quise poner esta diapositiva para poder darle a cada uno de sus complementos las gracias por existir, pero también hablando de una manera súper seria, responsable, científica y clínica, de que estamos hablando de una evolución en el mercado de algo que ya viene con un buen enfoque y que es una evolución natural de los skin booster que ya es inminente, que se sabe y que hemos visto resultados y que ya van a ver ustedes algunos resultados clínicos también. Vamos a ir viendo y vamos a ir avanzando porque no los quiero latear, no los quiero aburrir. Vamos a ir avanzando a la parte entretenida. Ya, para mí entretenido también era lo anterior, pero esta parte entretenida de los algoritmos de selección de pacientes. Hoy estaba respondiendo unas historias en Instagram en donde me preguntaban, ¿cómo elijo tal o cual bioestimulador? ¿Qué es lo que haces para poder saber cuándo usar una cosa, cuándo usar otra? Y la verdad es que no es fácil porque requiere mucho de que ustedes se metan en mi cabeza si es que quieren saber qué es lo que yo voy a elegir, pero ustedes tienen que construir qué es lo que quieren ir mejorando en cada uno de sus pacientes. Si es la deshidratación, si es la calidad de la piel disminuida, si es la prevención o el rejuvenecimiento temprano. Y transformar cada uno de los procedimientos que han hecho en un objetivo terapéutico, en una mejor opción clínica. Y gracias a eso nace mi protocolo clínico que yo aplico en cada uno de los procedimientos que hago, pero que ahora se los voy a compartir y que tiene 5 pasos. Estos 5 pasos forman parte también del algoritmo de selección de mi paciente, porque yo primero tengo que saber qué es lo fundamental para poder comprender que todos los pacientes son diferentes, que no va a haber un procedimiento perfecto o sea, único y perfecto para todos los pacientes. La clave sigue siendo el punto número 1 de mi método, que es el diagnóstico. Con el diagnóstico yo tengo que observar. El paciente está deshidratado, como veíamos en la diapositiva anterior, le falta luminosidad, tiene signos de envejecimiento, le puedo hacer una evaluación con diferentes tipos de luces, tiene un fotoenvejecimiento. ¿Qué es lo que busca el paciente? ¿Quiere prevención? ¿Quiere un mantenimiento? ¿Quiere aumentos de volúmenes? Evidentemente ahí no voy a necesitar este producto. Pero cuando existen, por ejemplo, varios aspectos de la calidad de la piel simultáneamente, entonces podemos hablar de que sí lo podemos integrar, a lo mejor no de manera única y exclusiva, porque quiero que entiendan que toda la metodología tiene que ver también con saber qué es lo que hay en el mercado y cómo puedo ayudar a mi paciente, aunque eso signifique hacer varios tratamientos, a lo mejor no todos en una misma sesión, pero sí varios combinados. Y entonces mi protocolo va con seleccionar correctamente al paciente y decir, a ver, este paciente se va a ver beneficiado con lo que yo tengo por ofrecer con este tipo de producto en específico. Después de eso, elegir una herramienta y hacer el tratamiento. Como les decía recién, combinar si es que fuese necesario. Y finalmente, establecer una estrategia de mantenimiento. La combinación del tratamiento implica sí o sí un mantenimiento, porque yo quiero ver cómo es que le hizo este tratamiento combinado a mi paciente, cuál de las terapéuticas que le di le sirvió más, con cuál se recuperó mejor, cómo se sintió mejor. Entonces, todas estas cosas van a evidentemente tener un buen resultado y es cuando mis pacientes, por ejemplo, vuelven a la consulta o me recomiendan, que es muy bonito y que seguramente a muchos de ustedes también les pasa, que llegan pacientes como, oye, vi a tal paciente que se atiende contigo, la veo tan linda, yo quiero lo mismo. Todo esto no ocurre por suerte. Y por eso es que yo les pongo aquí el método 0% suerte. Para quienes me conocen saben que yo eso lo pongo prácticamente todos los días en mis redes sociales. Y es porque cuando uno crea un plan, cuando uno se ordena, cuando, cuando uno se prepara, cuando tienes el criterio clínico, la ética profesional y vas sumándole cada uno de tus potenciales eh, objetivos que te ayuden a comprender mejor qué es lo que le pasa al paciente y cómo lo puedes ayudar, eso no es suerte.
Eso es un plan. Ese es el fruto del trabajo que ustedes hacen día a día, no es suerte. Así que por eso se llama 0% suerte. Y ahora vamos a ver algunos casos. Aquí yo voy a seguir una pauta en donde, por ejemplo, este caso es una piel pigmentada. ¿Cuál era el objetivo de este tratamiento? Y es lo que yo voy haciendo, no lo hago todo, una ficha toda escrita, objetivo y lo escribo, sino que en mi cabeza yo siempre pienso, a ver, el diagnóstico. Esta piel es una piel que tiene manchas, tiene fotoenvejecimiento, tiene enrojecimiento también. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo tiene que ir de la mano entre lo que yo analizo, lo que se analiza como tercero, que puede ser, por ejemplo, lo que yo ocupo mucho, que es un analizador facial con inteligencia artificial, que lo tengo tanto aquí como en Chile, que me da resultados medibles y objetivos, o sea, eso me cuenta hasta cuántas pigmentaciones a nivel moderado tiene. Acabo de ver una paciente, se acaba de ir, que me dice, tengo 6.837 manchas pigmentarias de nivel moderado y 638 que son altas. ¿Qué nos quiere decir eso? Esto nos puede ayudar, por ejemplo, a decir, a ver, ¿cómo me voy a enfocar? ¿Qué es lo que voy a poner primero? ¿A qué le voy a dar prioridad? ¿Cuál es mi objetivo? Vuelvo a esta diapositiva. Mi objetivo es ayudarle a esta paciente a que se sienta mejor con su piel, que además pueda mejorar el contorno de la piel, aparte de sus pigmentaciones, y que tenga una textura. Por lo tanto, me tengo que ir. ¿Qué es lo que estará pasando para que ella tenga pigmentaciones? Bueno, hay un fotoenvejecimiento, por ejemplo, hay falta de cuidado. Y voy combinando, no solamente insumos, materiales o productos, sino que le voy enseñando qué es lo que se tiene que hacer, cuál es el skincare, cuáles son los productos adecuados de acuerdo a su tipo de piel, cuál es el elemento que podemos integrar. Reviso su rutina. ¿Está bien? Bien, la mantenemos. ¿Está más o menos? La incorporamos algo nuevo. Esto sí o sí lo sacamos. Esta marca no te ayuda y así, ¿ya? ¿Por qué elegí el Mesohyl Flow aquí? Por lo que les acabo de decir. Yo quiero mejorar la calidad de la piel, quiero mejorar la hidratación porque yo sé que estas arruguitas son producto, como vimos, de todo un proceso mecánico y de todo un proceso que también requirió en algún momento la presencia de ácido hialurónico, pero que además yo quiero que esto se señalice muy bien, que tenga una comunicación y que tenga las bases para poder regenerar y entregarle la energía necesaria al tejido para poder hacer este cambio que vemos al lado derecho de la pantalla. ¿Cuál es el aprendizaje que vemos? Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven para la casa. En el caso número 2, por ejemplo, una piel totalmente deshidratada, poros dilatados, presencia de sensibilidad, un poquito de rosácea. Fíjense que hasta tiene los poros como si tuviese un poco de descamación. De nuevo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué elijo el producto? Aquí yo les pongo el Mesohyl Flow, pero puede ser cualquier otro. Estamos hablando de este hoy, por eso les dejo estos casos, pero esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven, estos 5 pasos. Tengo esta piel. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué elijo el producto que voy a elegir? ¿Cuál es el protocolo que yo voy a usar? ¿Cuál es el resultado? ¿Y cuál es el aprendizaje? No les dejo aquí la parte que sí les vamos a compartir internamente, que ya me la pueden pedir también, de cuál es la pauta que dice el laboratorio que ustedes debiesen hacer como protocolo. ¿Y por qué no se las dejo pudiendo dejárselas? Porque yo la tengo. Primero, porque así vamos a ver quién realmente se quiere interesar con este plan de tratamiento nuevo. Y segundo, porque yo personalmente soy una de las primeras que les digo que sean críticos y soy una de las primeras críticas también. Cuando a mí me dicen que lo tengo que hacer cada 2 meses, yo digo, a ver, ¿y si pruebo cada 3? Y si me dicen que lo tengo que hacer cada 3 semanas, digo, ¿y si pruebo una vez al mes? ¿Y si pruebo cada 2 semanas? Entonces yo quiero que ustedes, a partir de este protocolo que les vamos a dar, prueben. Hagan lo que ustedes consideren que sea seguro, que tenga un objetivo terapéutico, sabiendo las bases teóricas de lo que ustedes tienen y siguiendo siempre, evidentemente, también el que es lo que nos dice el laboratorio. No se pongan a mezclar otras cosas, a ponerle, qué sé yo, agua oxigenada, no, no le pongan cosas extras, pero sí creen ustedes sus propios protocolos. Van a ver que también los pacientes se sienten muy afortunados de tener a personas que estudian para poder hacer las diferencias que no van a interferir en tener un mal resultado, pero que sí
pueden aprovechar muchísimo mejor estos tratamientos. Este es el resultado que tuvimos con esta paciente, en donde podemos ver que la hidratación ya se pudo ver muchísimo más, que incluso las arruguitas que a ella le molestaban ya no le molestaban tanto, que las zonas que estaban, por ejemplo, en la comisura, que estaban un poco más oscuras, eran principalmente porque estaba deshidratado, porque la comisura generaba queilitis angular muchas veces. Estas arruguitas de la zona del código de barras la zona orbicular de los labios también se vio muchísimo más hidratada. Fíjense en los poros que también se fueron cerrando. O sea, aprendizaje, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo lo podemos combinar? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos potenciar? Fíjense aquí, por ejemplo, una piel muy fotoenvejecida, con unas arrugas profundas, con una sensibilidad también, con arrugas muy, muy marcadas. Si yo miro esta piel, aunque ustedes no la estén tocando, se van a dar cuenta que esta piel probablemente esté muy ajada, muy seca. Y esto es gracias a el fotoenvejecimiento, las arrugas, las manchas, la sensibilidad, las rojeces. Entonces, ¿qué quiero con esta paciente? ¿Qué quiero que tener como resultado? En este caso, yo hice tratamientos combinados, en donde en una primera sesión de toxina botulínica también mejoramos un poco las arrugas más superficiales, pero la hidratación, la luminosidad, este glow que buscaba ella, como de tener una piel que recién se hubiese puesto crema, lo tuvimos gracias al Mesohyl Flow. Y aquí, por ejemplo, con una piel hipersensible, en donde vemos que en la zona de la mejilla, muy frecuente ahora, sobre todo por la contaminación ambiental, por el uso exagerado de cierto tipo de skincare, por el uso inadecuado de mezclas de principios activos en el skincare que están siguiendo en TikTok en vez de ir al dermatólogo, podemos ver que la inflamación también se ve muchísimo mejor, que disminuimos este enrojecimiento a nivel de la mejilla, que mejoramos la calidad de la piel del contorno de ojo y que si bien no eliminamos una patología de base como puede ser la rosácea, colaboramos a que este inflammaging sea mucho más llevadero, esté en mucho menor grado y que toda esta inflamación se mantenga un poquitito más a raya. Entonces, ya estamos llegando un poco al final de esta presentación. Yo quiero tener tiempo también para que me hagan todas las preguntas que consideren necesarias y para que hablemos un poco también con la Lore y con todo el equipo de Train Medical, esta parte un poquitito más científica o de los protocolos que los podamos ir hablando también si ustedes quieren. Pero les quiero dejar aquí 5 verdades mías. Ustedes pueden decir, oye, esto es mentira, pero 5 verdades mías que quiero que se lleven a la casa o a la clínica. Y una es principalmente que la calidad de la piel es el nuevo estándar. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, yo espero que sí, porque ya la arruga pasó de moda. O sea, nosotros podemos tener arrugas, pero que la calidad de la piel se vea hidratada, se vea glow, se vea bonita. Ese es el nuevo estándar. No sacamos nada con sacar arrugas si la calidad de la piel no está reflejando la salud que llevamos dentro. Y no sacamos nada con rellenar un surco si en verdad cuando vemos a la paciente vamos a pensar, está rellena, no se ve bien, no se ve joven. Lo otro, la segunda verdad mía, es que el fibroblasto es el verdadero protagonista del envejecimiento. Lo venimos escuchando hace mucho, pero ahora ya con base científica ustedes van a poder decir, ah, sí, porque existen receptores que bla, 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 bla. Existe una base celular que bla, 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 que es todo lo que vimos recién. El tercero es que el ácido hialurónico es una molécula de señalización y ya nos olvidamos del concepto de el ácido hialurónico es una molécula hidratante. El ácido hialurónico es una molécula de señalización en donde interfieren procesos mucho más complejos que solamente hidratar. El cuarto es que la regeneración comienza cuando entendemos la biología del tejido, que es lo que yo he estado intentando entregarles hoy. Bases científicas y también con un poquitito de soporte técnico para que puedan entender la biología del tejido, para que volvamos a la biología en los primeros años de universidad. Porque los mejores resultados ocurren cuando la ciencia, la experiencia y el criterio clínico trabajan juntos. Esto no es solamente copiar, pegar de lo que me están vendiendo en el mercado. No es solamente yo me la sé toda porque llevo 10 años, 20 años, 50 años pinchando. No. Y también es criterio. Siento que es fundamental que cuando dicen rayas con rayas,
o cada oveja con su pareja. Cuando hablamos de esto, también hablamos de cada oveja con su pareja. Para todos brilla el sol y cada tratante tiene su paciente. Y no me refiero con esto a que algunos son mejores o son peores, ni pacientes ni tratantes. Los resultados van de la mano con el criterio porque el paciente que tenga una visión de la estética exagerada va a buscar un tratante que tenga la visión de la estética exagerada también. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber elegir, que es el punto número 2 de mi método de 0% suerte, la selección del paciente. Quiero dejarles también un aprendizaje que tuve yo hace muchos años ya. Y es que cuando uno comienza, uno siempre quiere como acaparar la atención de las casas comerciales, de los pacientes, demostrar que es bueno y decir, oye, yo estoy aquí, yo trabajo con esto. Con el paso de los años, uno tiene que vivir eso. Yo no les voy a decir, no se preocupen, no lo vivan. No, lo tienes que vivir porque tienes que llegar a un punto en donde dices, no necesito ya demostrar nada, porque quienes quieran estar conmigo, yo les voy a dar lo mejor de mí, pero no necesito perseguir a pacientes que no son mi perfil de paciente. Y, y así como de repente en la vida la gente dice, las personas con la misma energía o en la misma sintonía se juntan, con los pacientes pasa exactamente lo mismo. Entonces el criterio es fundamental. Cuando ustedes, si ustedes son de esos colegas que les gusta hacer tratamientos exagerados, yo no les voy a decir nada. Está perfecto. Y si ustedes son de esos colegas que les gustan tratamientos con resultados naturales, está perfecto. Todo está perfecto en la medida que ustedes no hagan daño a la persona que están tratando. Si la persona le gustan los resultados exagerados y se encuentra con un tratante que le encanta hacer los labios con técnica de Russian Lips, está perfecto. Pero ese tratante no va a generar ese impacto positivo en una paciente que busca un resultado natural. Entonces, busquen a sus iguales, trabajen con criterio, estudien siempre previo a incorporar un nuevo tratamiento. Y recuerden que el objetivo no es solamente hidratar al tejido, sino que es ayudar a que el tejido funcione mejor. El mejor producto en las manos equivocadas ya no es el mejor producto. Entonces, prepárense, junten experiencia, pregúntenme todo lo que quieran, pregúntenle a sus colegas a quienes tengan en alto valor y apóyense de la ciencia porque se viene con todo. Y ya en un mes más, probablemente esta presentación va a estar más actualizada porque vamos a venir desde un tremendo congreso en Asia, en donde está la cuna de los polinucleótidos, los exosomas y todo esto que forma parte de la gran tecnología que tiene este producto porque es coreano, de Corupharma. Así que muchísimas gracias, espero su 0% suerte, etiquétenme en las historias si es que hicieron algún videíto, ahí está mi Instagram para quienes no me siguen, les dejo el QR también donde se pueden comunicar si es que quisieran tener algún curso personalizado o enfocarse un poco más allá y profundizar en algo en específico. Les dejo, pero mi corazón abierto y mi cerebro también para poder escuchar todas las preguntas que tengan y muchísimas gracias por haberme escuchado esta tarde. Bueno, esta tarde mía, porque acá son las 6 de Ok. la tarde. Esta mañana Acá a las allá. 12:04. Acá a las mediodía, Doc, en Chile. Mediodía en Chile. Sí, oye, sí, hay algunas preguntitas. Bueno, muchas gracias igual por la presentación, por esta pasada biológica, más bien bioquímica, y con todo lo que significa hoy día la evolución y cómo fuimos, ¿verdad? Corriendo esta línea de tiempo y de alguna manera también entender por qué los tratamientos con sentido, desde entender lo que estoy efectivamente haciendo en el tejido del paciente, ¿verdad? Así que, bueno. Está Estela Villarreal y la doctora Castro dice, ¿con qué técnica colocó el mesogial flow, doctora, en los casos que mencionó? A ver, existe una técnica que es súper archi reconocida, que es con la aplicación de una aguja y la jeringa, porque esto viene en una presentación comercial de una jeringa, entonces podemos usarla con una agujita. Yo generalmente ocupo agujas más pequeñitas que las que vienen 30G de 13 milímetros, yo ocupo generalmente 32, 34G para que no tenga tanto dolor, pero la longitud puede ser desde los 4 milímetros. Tenemos que ponerlo a nivel superficial, en un plano subdérmico, idealmente haciendo micropápulas que pueden ser desde 0,1 hasta 0,25, dependiendo de los casos de deshidratación, y vamos haciendo la técnica de los puntos,
que es conocida como la técnica VAP, pero en el fondo es una técnica que viene desde métodos ancestrales, que tiene que ver también con los puntos de acupuntura, que se ha demostrado que tienen zonas en donde se estimula en mayor medida la bioregeneración celular o la bioestimulación. Entonces podemos hacer puntitos aquí anterior al tragus, podemos hacer un puntito aquí en la zona del zigoma, podemos hacer otro aquí al costado de la nariz, otro debajo de la comisura, otro cerca del mentón y otro por aquí debajo. Así también, y si ustedes se quieren ir como a mejorar aún más otras partes, podemos ir haciendo trazos y pequeñas pápulas a nivel del cuello para mejorar toda esta parte de la flacidez y la deshidratación del cuello, que siempre lo dejamos súper botado. La zona olvidada. Sí. Doctora, también me preguntan la aplicación si se puede hacer con cánula. Claro, sí. A ver, aquí a mí me gusta como enfatizar mucho en por qué lo quieres hacer con cánula, cuál es el objetivo terapéutico de hacerlo con cánula. Si me das una buena respuesta, te diría, perfecto, está súper bien. Si queremos potenciar, por ejemplo, la parte de hidratación, está perfecto. Si queremos dar un colchón para una bioestimulación un poco más profunda, bien. Eh, pero ya está perfecto, está bien y es eh, básico, fundamental y es suficiente con hacerlo en un plano 2 en un plano superficial. Ya cuando hay ciertas zonas del cuerpo, o sea, de la cara, en donde si pasamos con cánula nos pasamos a un plano, por ejemplo, debajo del músculo, como sería en esta zona del contorno de ojo, no sería necesario. Recuerda que lo que queremos hacer es actuar a nivel de los fibroblastos, por lo tanto, ya en una segunda capa, eh, en una capa de dermis superficial o plano subdérmico o subepidérmico, ya estaríamos más que bien. ¿Ya? ¿Estás muteada, Lore? No te estoy escuchando. Ahí sí. Ay, Otra sí. pregunta. Ay, Ahí sí, sí, sí. Estoy ay, como a porque media estabas banda para conectada tener el en mejor sonido. dos. Ya, ya, Sí, ya. estoy multiplicada en dos. Dos, espérate, aquí me dicen si puede. Ah, la aplicación Amanda Burgos dice, doctora, la aplicación en tercio superior, en el fondo, ¿cuál es la mejor sugerida? ¿Cuál es su experiencia? Tercio A ver, superior. en el tercio superior, considerando la estructura de un bajo peso molecular de ácido hialurónico más la presencia de polinucleótidos, incluso yo te diría que también a nivel clínico yo lo he probado, incluso utilizando tecnología como láseres, por ejemplo, que generen canales a nivel superficial o haciendo métodos con microagujas, también vas a tener un buen resultado a nivel más superficial. Si no tienes experiencia en una inyección en la zona de la frente y eres como un poco más nueva con las inyecciones, yo no te diría que lo inyectes, no por algún tipo de complicación vascular importante, porque estamos hablando de que esto no tiene una reología propia Un de un Prime. producto con G' alto. Esto no tiene una No reticulación, fluye. sino que principalmente porque en la frente tenemos alta vascularización y te puedes dejar un morado gigante que puede a lo mejor hacer una experiencia del paciente que no sea tan adecuada. Entonces, para la frente yo te diría, si tienes experiencia, hazlo en un plano 2 a nivel muy superficial, dejando pápulas con pequeñas dosis de producto, ya que gracias a su tecnología de la composición, va a permitir que esto no migre, pero que vaya abarcando áreas y vaya mejorando toda la hidratación de la zona y la regeneración celular también. Pero si no, también te diría con unas microagujitas a incluso 2,5 milímetros, por ejemplo, de profundidad, vas a estar perfecto. Perfecto, perfecto. Y justamente, y de acuerdo también a lo que nos fue contando la doctora ahí en la historia que nos contó, ¿verdad? Es justamente estos y estas combinaciones las podemos aplicar a diferencia de otros bioestimuladores en el tercio superior. Así con la técnica de pápula y a través de lo que sugiere el laboratorio, en estos sugeridos que no está la customización, el mirar al paciente, el hacer tu diagnóstico, pero lo sugerido en general es pápula en el tercio superior y también pápula cuando quiero tratar esa zona olvidada que dijimos al principio que era cuello y escote. Entonces acá dice, la doctora Silva dice muchas gracias por la clase, doctora Celeste. Bueno, y aquí lo que habíamos dicho un poquito, pero si se puede aplicar en todo el rostro y también el cuello.
Exacto, sí, podemos tener aquí una súper buena estrategia para poder tratar diferentes zonas. Yo les digo la cara y el cuello porque soy dentista, pero aquí los médicos se pueden hacer la médica con este tipo de tratamientos regenerativos porque pueden tener múltiples beneficios, ya sea para objetivos estéticos como también objetivos reparadores y regeneradores. Nosotros tuvimos el caso de Juan Pablo, que tuvo el uso de polinucleótidos después de haberse taladrado un dedo. Se confundió el dedo con un tornillo y tuvo Un una forado más o menos. regeneración, una Mm, recuperación de 5 días, cosa nunca antes vista. Entonces, sí, todas estas, por eso les digo yo las pautas de repente de los laboratorios, no estoy en contra de los laboratorios porque son los que nos dan todos estos recursos y los beneficios que podemos obtener, pero no mm. olvidemos que nosotros somos los clínicos y que podemos ir modificando, combinando, tratando y mejorando, así como este producto es la versión mejorada de otro producto que en algún minuto sale en el mercado, nosotros también podemos hacer una versión mejorada de lo que nos están diciendo que podemos hacer. El límite está Exactamente, en igual. ser éticos. Y exactamente, y el enfoque, como también tú lo destacaste casi en todas las diapos, este enfoque va a lo que es también la regeneración, la reparación celular, entonces tiene que ver con justamente esto, lo que se busca hoy en la estética, que tiene que ver con la calidad de la piel, el lujo es lo natural, el paradigma de mantener tus facciones, etcétera, ¿ya? Otra pregunta, el volumen, lo que trae la jeringa? La jeringa trae 2,5 ml, así que también es un muy buen volumen, de acuerdo a tu planificación, ¿verdad? Y también lo que nos puede decir la doc acá en relación a cómo yo también puedo distribuir ese volumen full face. A ver, yo sí les soy sincera, como soy media rebelde con todo esto, a mí me mandan cómo lo tengo que hacer, yo lo leo y digo, ya, yo tengo mi Mm. propia metodología. No es que nunca haga lo que me digan que tengo que hacer, pero sí, si lo puedo mejorar y combinar, yo lo hago. Entonces les digo, 2,5 ml de este producto, o sea, 2,5 ml de un producto en particular en la presentación que sea, es un regalo. Lo pagamos, es cierto, pero es un regalo porque si no nos quedamos cortos, en cualquier caso podemos mejorar otras áreas, nos permite ir agregando otros puntos de tratamiento y también nos permite la flexibilidad de ver, a ver, este paciente, por ejemplo, tiene un lado que generalmente es el lado izquierdo de la cara, que está más fotoenvejecido, más deshidratado. ¿Por qué les digo es más frecuente el lado izquierdo? Porque cuando nosotros manejamos, que manejamos en la izquierda, el sol generalmente nos llega por la izquierda y tenemos un fotodaño mucho mayor en una mitad de la cara que de la otra. Por lo tanto, eso también nos puede marcar la pauta para poder decir, bueno, tengo 2,5, le pongo, en vez de 125 a cada lado, le pongo a lo mejor 1 y le pongo 1,5 al otro lado. O tengo una cicatriz que quiero mejorar, me alcanza para poder agregarle en esta zona. O quiero incluso, no sé, hidratar los labios un poquitito y lo voy a hacer con una técnica de microagujitas o de micropápulas. Oye, le saco 0,25 y le pongo un poco en el contorno de los labios y dejo a mi paciente feliz porque va a aumentar la vascularización. Eso significa que va a aumentar el color el color rojo de los labios, que va a potenciar la hidratación de un posible ácido hialurónico que haya tenido antes, que le va a dar la turgencia y la hidratación necesaria, la suavidad. O sea, tenemos un sinfín de posibilidades con un producto que venga en una presentación comercial de 2,5 ml. Exactamente, exactamente. Por eso que es tan importante lo que dijimos al principio, el diagnóstico, no somos exactamente iguales por mi cara, entonces la profunda también intención y conocimiento de la anatomía también te permite poder ir planificando mejor, ¿verdad? Doctora, dice para rostro completo y cuello, dice, una o dos jeringas. Bueno, yo creo que esa respuesta ya más o menos la fue La hemos entregando dado, y depende. sí. O sea, aquí la respuesta es como depende, ¿cierto? A ver, si tienes una A lo que yo paciente quiera con un apuntar. biotipo, claro, tienes una paciente con un biotipo un poco más pequeñito, no vas a ocupar 2 jeringas, pero todo va a ir en el diagnóstico. Cuando tú veas a tu paciente, veas a un paciente masculino, por ejemplo, con un fotoenvejecimiento muy marcado, con una deshidratación profunda, con una cara que ya es grande, un cuerpo que es grande, probablemente 2,5 te quede justito. No te digo que no te va a alcanzar, pero si quieres hacer un cambio mucho más estructural inclusive, porque estamos hablando que el ácido hialurónico también tiene capacidad de poder ir a actuar a nivel del adipocito, ya lo hemos visto en un montón de estudios clínicos y estudios científicos que lo avalan. Entonces, vamos juntando todo, o sea,
Primero, lo queremos usar, por ejemplo, en la pregunta anterior, lo queremos usar con cánula a nivel profundo. Oye, queremos trabajar los cojinetes grasos, queremos trabajar los adipocitos. Mira, súper bien. Queremos trabajar a nivel superficial porque es un paciente que solamente se quiere perfecto, hazlo con micropápula. Queremos trabajar en un paciente que vamos a mezclar todas estas dos opciones que tenemos y es un paciente grande, que hace ejercicio, que toma mucho sol, que a lo mejor, no sé, es atleta y no usa mucho protector solar. No te digo ponle las dos jeringas en la misma sesión, pero dile que en un mes más a lo mejor hay que poner una segunda sesión. Correcto, correcto. Acá habla del proceso de regeneración de herida Rafael Balsa. Ujú. O sea, yo para contarte solamente, y aquí más enfocado en lo que es los polinucleótidos específicamente, hay un paper que se desarrolló de un varón de 34 años que se mutiló el ápice lingual en un accidente automovilístico y fue tratado con, bueno, en este caso fue Crystal Heller PN, otro producto también de nuestro portafolio, con una concentración más alta de polinucleótidos, donde el objetivo era claramente reparar ese tejido. Y con 4 sesiones, una vez a la semana, en ese caso, se logró una reversión de todo lo que era la cicatriz y la recuperación del tejido en forma muy importante. Así que también, si lo necesitan, podemos compartir este paper, esta publicación, porque además se hizo en Chile, o sea, con doctoras chilenas. ¿Ya? Eso Anda súper bien. es un tremendo orgullo para todos poder ir teniendo literatura, bueno, papers científicos y literatura que Evidencia, por avale, evidencia. claro, que avale todo esto es fundamental. Así que quienes estén interesados en en la regeneración tisular, eh, métanse a estudiar sobre los polinucleótidos, que son, la verdad es como hace 2, 3 años ya que comenzó el boom con los polinucleótidos y ahora ya es prácticamente de lo único que se habla. Hay apartados especiales en los congresos en donde se habla solo sobre regeneración celular y están los exosomas, los polinucleótidos y todo lo que tenga que ver con tratamientos en conjunto, así que Los, maravilloso. los precursores del NAD+, también ahí ya También. metiéndonos más en la mitocondria, Ay, ahí ¿verdad? viene la otra presentación que tenemos pendiente, pero bueno, esa está Sí, súper eso entretenida. será en otro capítulo, Sí. Apúntense desde en ya otro Zoom. para tenerlo sell Sí, out. ahí tenemos, yo les dije, innovación, vamos a la vanguardia, estamos, esto avanza muy rápido, pero la idea es también hacer estos updates que finalmente tiene que ver solo con herramientas eh, que para poder obviamente tratar a nuestros pacientes y tener esos pacientes felices que queremos, ¿verdad? Dice, ¿cuántas sesiones Exactamente. se recomiendan? Bueno, ahí la doctora también lo dijo, si bien hay un protocolo, pero básicamente el protocolo se debe a la vida media, o sea, cuando yo empiezo a desaparecer mi concentración plasmática, poner la segunda sesión y la tercera, que es un poco lo que se recomienda, para hacer tratamientos más sustentables. Es un protocolo, es lo sugerido, sin embargo, siempre lo más importante va a ser tu diagnóstico, la realidad, la bajada real, ¿verdad? Con respecto a esto, pero sí son planes de tratamiento. ¿Ya? Idealmente, como decía, 3 sesiones, pero también es importante cómo estoy complementándolo, cómo lo ayudo, además, no solo con estos tratamientos, cómo duerme, si fuma todo el día, toma agüita, bueno, en fin, el metabolismo, Justamente. ¿cierto? Es que es súper importante, Lore, cuando hablamos acerca de la planificación del tratamiento, entender con quién estoy hablando, o sea, quién tengo al frente. Cuando yo tengo una persona que se ha cuidado toda la vida, que tiene un metabolismo a niveles óptimos, que toma mucha agua, y con mucha agua estoy hablando de sobre 2 litros al día, que duerme bien, que tiene una dieta balanceada, que no fuma, que hace el deporte suficiente, que no es una persona que está haciendo todo el día ejercicio también, que eso también desgasta mucho y va mermando la matriz extracelular y todo el componente celular en cuanto a calidad de piel y textura. Pero cuando tenemos una persona que está así como parejita, va a ser evidentemente diferente la indicación terapéutica que yo le dé a una persona que fuma todo el día, que nunca se ha cuidado, que tiene un fotodaño súper importante y que lo único que quiere es hacerse tratamientos que hagan todo por ella y ella no hacer nada. O sea, en una persona así yo te diría, bueno, primero intenta cambiarle los hábitos. Dile lo que les digo yo. Una persona que fuma, le digo, mira, yo no te voy a decir que dejes de fumar, pero por un cigarro, 2 vasos de agua. Y es algo que ustedes pueden ir incorporando. Yo le digo, mira, acuérdate de mí, sacas un cigarro, 2 vasos de agua, me lo debes. Porque si no, lo que yo te haga no va a servir.
Entonces, ir cambiando un poquitito los hábitos de las pacientes y también, de acuerdo a eso, realizar un tratamiento. Esta planificación va a depender mucho del diagnóstico, pero también del pronóstico que tenga este paciente con los tratamientos o con las indicaciones de tratamiento que yo les dé. Entonces, podemos partir desde una base de un paciente que no se cuida, por ejemplo, hacer una sesión, esperar 3 semanas y hacer otra sesión. O hacer una sesión, esperar un mes y medio y hacer una sesión. O una paciente que está súper bien y que está combinando con otros tratamientos, podemos hacer una sesión, esperar 3 meses y hacer otra sesión y entre medio hacer otros tratamientos que puedan promover la mantención de lo que yo le estoy entregando o potenciar lo que yo le estoy entregando. En fin, hay tantos protocolos que se pueden ir armando, pero siempre lo más importante va a ser el diagnóstico y que es lo que yo creo que cuando uno parte es lo más difícil. Por eso sin ánimo de vender cursos ni nada, porque aparte yo les dejo aquí los cursos, pero rara vez tengo tiempo, a ustedes les consta, y esto lo concertamos así como, pero cuando yo voy a Sí. Chile, los cursos que los hago con ustedes y los cursos que hago yo los hago así, pero elegidos con pinza, pero cuando yo hago mis Mm. cursos me enfoco muchísimo y de hecho tengo un curso específico para diagnóstico y prevención y diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. O sea, son estrategias que uno puede usar para poder decir, a ver, este paciente y crear como una especie de algoritmo. No es una receta de cocina, pero es una especie de algoritmo que esté enfocado y basado en la biología y en la ciencia de decir, a ver, tengo este paciente aquí, ¿qué es lo más probable que ocurra? Esto, ¿en qué me tengo que fijar con esto? Si lo sumo con esto, ¿qué me da? Eso. Eso es lo más difícil porque eso nadie lo enseña. Eso uno lo va aprendiendo con los años. O sea, uno al principio dice, ay, tengo esto que me sirve para esto. Y es como el maestro que solamente tiene el taladro, no te va a decir que necesitas martillo porque no tiene el martillo y va a querer taladrar todo. Entonces, el entender cómo funciona la amplia variedad de tratamientos que tenemos, con la amplísima variedad de pacientes que tenemos, es lo que tenemos que intentar como unir. Es el gran espectro de las infinitas posibilidades, en todo caso, desde lo que Sí, significa, ¿verdad?, el ser humano. Y desde sí, ahí mismo también, lo que tú decías, y desde la biología, y está siempre dicho que es mantener el equilibrio. Así que claro. eso es súper importante. Y con respecto a, bueno, agradecimiento, gracias, gracias, muchas gracias. Oye, ¿cómo veo Harto eso? Yo que no, agradecimiento a no he la visto nada. clase. Aquí hay una pregunta, si el Mesohyphal se puede hibridar con Pink Glow. A Bueno, ver, los híbridos es yo parte no de la soy medicina estética, amiga, yo no soy pero amiga no, de las hibridaciones directas. Yo tengo a mi colega y amiga, y que más encima nosotros trabaja en mi clínica, también, a la doctora Paula ah, Rojas, la que reina de la alquimia, la doctora Paula Rojas, le encantan las alquimista. hibridaciones. Mm. Claro, pero ¿qué Sí, pasa? pero hay que tener, A mí me pasa que no me gustan tanto estas hibridaciones directas, no estoy hablando, yo hablo más de combinaciones de tratamientos que de hibridar tratamientos. Yo soy una big totalmente. fan de combinar los tratamientos. El hibridar me complica por varios aspectos. El primero es la composición química de cada una de las partes de esta hibridación. Segundo, no sé qué pH si van a ser compatibles. Tú lo sabes mejor que yo, Lore, las condiciones de formación, las fábricas, el pH, si son del mismo laboratorio, qué nivel Exactamente. de cuidado tengo yo para no manipular y no sacarle la esterilidad, hasta qué punto yo pienso que mantengo la esterilidad, pero en realidad no lo mantengo. Yo prefiero hacer un producto y combinarlo con otro y cada uno hacerlo en su justa medida y ponerlo a lo mejor en el mismo tiempo clínico, en la misma sesión, pero combinado, no híbrida, ¿ya? Yo Cada perfectamente uno puedo por hacer, separado. exactamente, perfectamente puedo Cada uno aplicar por separado. Flow y también después encima ponerle el pin glow con una con microagujas, Ah, o súper como yo lo hago interesante. con un láser no ablativo, por ejemplo, en donde genero los canales y aumento el área de acción, la penetración tipo drug delivery, pero lo voy haciendo en su justa medida, en los planos que corresponden y por separado, ¿ya? No estoy en contra de quienes lo hibridan, como les digo, o sea, grandes personas, grandes profesionales tienen tremendos resultados hibridando productos, pero yo me cuido en ese sentido también y les decía por varias cosas. Segundo,
aparte de toda la parte química y de laboratorio, lo segundo es porque yo esto, no puedo mentir, y yo esto lo tengo que dejar anotadito en la ficha clínica. Si yo en algún minuto tengo alguna complicación con ese tratamiento y a mí en la inspección que me hagan de la autoridad sanitaria me dicen, oye, pero tú hiciste esto, ¿por qué lo hiciste? ¿Quién te avala? ¿Quién te dice que esto sí se puede hacer? ¿Dónde hay un protocolo que te diga que esto sí está sustentado por la ciencia, que tú lo puedes hacer? Y eso a mí me genera ansiedad. Entonces, como no me gusta vivir con ese tipo de ansiedad, Mm. no lo hago. ¿Ya? Yo lo hago por Vale. separado. Sí, exactamente. Lo de los pH es súper importante porque justamente cuando efectivamente podemos optar por esta decisión, en el fondo, los pH fisiológicos son súper importantes porque todas las especies tienen que estar, no se pueden oxidar, no se pueden reducir porque cambian de estado, ¿verdad? Entonces, al tener un pH entre 6,98 y 7,02, nos aseguramos que justamente cuando combinamos, solamente estamos sumando y abordando un más activo, pero esos activos permanecen tal cual y van a reaccionar después en el cuerpo. Pero eso también es importante desde el punto de vista de lo que significa la seguridad, el rigor, la sepsis, todas las consideraciones que necesito tener, porque claramente hay manipulación allí. A diferencia de Exacto. mesogealflow, que viene con su polinucleótido, que viene con este ácido hialurónico de bajo peso molecular, que va a aportar en la regeneración celular a través de sus receptores, y bueno, y el de alto peso molecular, ahí la capa de hidratación más superficial, ¿verdad? Entonces, es distinto porque este ya viene y es parte de justamente de la ciencia que hay detrás para llegar a esta formulación. Así que eso, bueno, excelente charla, maravillosa charla. Muchas Ah, gracias, qué Doc, por compartir lindas. sus conocimientos. La plática, la charla la pudieron grabar porque no alcancé a entrar desde el inicio y está muy buena. Sí, acá de forma interna, a través del equipo marketing, que es la que organiza toda esta actividad, me dice que sí. Siempre hay que dar un ratito como para la edición, dejarlo, ¿verdad? Un poco más como también amigable y sí se puede compartir, pero siempre el aviso es a través de las redes sociales, que es una forma mucho más también como de poder mantener una información un poco más directa. Así que a través de las redes también vamos a estar informando esto, ¿ya? Eh, ah, no hay más preguntas, agradecimientos, agradecimientos, pero gracias todo por todo, seca como siempre. Ah, qué ¿Mm? linda. Muchas Eh, gracias. ¿Hay valor especial? ¿Quién preguntó eso? Ella es una pitoriza, porque efectivamente hay valores especiales, es un regaloneo obviamente para todos los que estuvieron, se dieron su tiempo, se regalaron su momentito para compartir con todos nosotros. Y sí, desde una unidad, para obviamente todos los que estuvieron conectados, hay un porcentaje muy bonito que es el 20% de descuento y el valor con ese 20% de descuento queda en 136.399 pesos la jeringa. ¿Ya? Hoy deme 130. 10. Ahora, si compras desde 3 unidades, pensando en un protocolo que sí necesita más sesiones, ¿verdad? O para más pacientes, desde 3 sesiones ya hay un porcentaje del 35% y la jeringa queda en 110.800 pesos. Así que ahí para que lo consideren, es un valor realmente, es una oportunidad, más que nada para que se hagan su experiencia, a un valor también que es razonable y vayan conociendo este tipo también de herramientas terapéuticas. ¿Ya? Así que el valor de referencia son 170.000 pesos, así que 136 o 110 es bastante, es realmente una buena oportunidad. ¿Ya? Oye, pero qué No bien, qué sé, bueno. Bueno, amor, yo los papá, invito amo, muchas a... gracias, Rob, Qué sequísima. lindas. Muchas Excelente gracias a todos por presentación. haberse quedado, por haberme escuchado y por estas palabras tan bonitas. Somos más de 100, así que precioso todo esto. Siempre es un agrado compartir con ustedes y tener también a colegas que han estado aquí pendientes de esta presentación, que si bien es cierto era un poquitito pesada, porque tenía mucho de la parte biológica, química y bien potente, pero que se hayan quedado y que les haya gustado y que no tengan como preguntas. Me gusta mucho de no sé, yo lo tomo como que quedó clarito. Sí, Para los que compren o los que quieran hacer protocolos, porfa, etiquétenme, muéstrenme sus casos,
No siempre contesto en los horarios que ustedes van a pensar que yo contesto. Acuérdense que tengo 6 horas más acá cuando estoy acá y contesto en los horarios más increíbles, pero siempre les contesto cuando me hablan por el Instagram. Así que, sobre todo si tienen ahí algún caso, si me quieren mostrar algo o si quieren poner el 0% suerte, etiquétenme y así yo los reposteo y voy a estar súper feliz. Sí, buenísimo, buenísimo, porque siempre es una linda oportunidad, ¿verdad? Y nos engrandece mucho el feedback, nos permite también mejorar o replicar casos exitosos. Así que estén súper bien, que tengan una linda semana. Y bueno, a los que van a viajar también ahí, nuestros speakers que van Las a fotos, la saquen el cuna de la pantallazo medicina y nos estética suben. Lore, para que Lore, nos haz tú el ilustren. corazoncito. Haz el corazoncito, Lore, y nos Sí, sacan ahí ahí el pantallazo. La Dani va a sacar la foto. Me encanta. No me sale este corazón a mí. Los dos me Así, el ven. corazón coreano. El Más corazón fácil, coreano. Eso, más más fácil. fácil. Oye, muchísimas gracias. Siempre es un Gracias, agrado súper. compartir con ustedes. Qué rico haberlas visto, porque hacía tiempo que no las Sí, veía. por la pantalla al menos. Así que abracitos, que estén Besito. súper bien. Y claro, 0% suerte, chiquillos. Así que es bonito el eslogan. Chao, Muchas chao, gracias a chao. todos. Chao, chao.